empecemos y terminemos con pruebas unitarias para principiantes. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, no para el TP1, porque el TP1 ya está, nosotros les dimos las pruebas, en los próximos TPs, ¿sí? Ustedes son los que van a tener que hacer las pruebas. ¿Sí? Entonces, ojo, atención, que, repito, para los siguientes TPs, ustedes van a tener que entregar pruebas junto con el TP. ¿Sí? No solamente el código, sino las pruebas. ¿Vieron las pruebas que corre Chanutron? No sé cuánta gente tuvo oportunidad de por lo menos usar el sistema, pero ya enseguida les puedo confirmar. Yo enseguida les saco a ver cuánta gente. Bueno, 33 personas. Y tiremos directamente el query en la base de datos. ¿Sí? 33 personas hicieron por lo menos una entrega en Chanutron. 33 personas saben cómo funciona Chanutron. Y el otro query debería ser con corta ID, creo que es. Y de 73 personas registradas, solamente 33 intentaron entregar algo. Que bueno, está bien. Para esas 40 personas que todavía no saben cómo funciona Chanutron, ¿sí? Chanutron recibe su TP y corre unas pruebas que nos aseguran que esté todo bien. ¿Sí? Van a agarrar su código, lo van a probar, le van a tirar entradas y van a verificar que la salida sea la correcta. ¿Para qué? Para asegurarnos realmente de que su código funciona como queremos. ¿Sí? A partir de este momento, del TPU, del TDA lista en adelante, que es el próximo TP que tienen que hacer, ustedes van a tener que hacer esas mismas pruebas unitarias, esas mismas pruebas automatizadas las van a tener que entregar junto con su TP. ¿Sí? Más allá de las que corre Chanutron, sus propias pruebas. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. ¿Sí? Primero, ¿por qué queremos probar el software? Y esto es un poco de lo que les dije recién. ¿Sí? ¿Por qué queremos probar el software? ¿Quién me sabe decir? ¿A quién se le ocurre? Le vamos a quitar el trabajo a Chanutron. No, Chanutron va a tener sus propias pruebas. Por supuesto que nuestras pruebas, y van a odiar mucho a las pruebas que pongamos, porque hay algunas que son excesivas. Pero, sí. Para buscar errores. Para buscar errores, probamos. Quizás. ¿Quién se le ocurre otra cosa? Para pulir el código. Para pulir el código, quizás. ¿Qué más? Para optimizar el código, Para quizás. ver que haga lo que queramos. Para verificar que funciona como esperamos que funcione. Básicamente, sí. Nota al margen, optimizar el código. Creo que en el día es la tercera o cuarta vez que escucho que hablan de optimización. No, no hablemos de optimización porque no es un tema de esta materia. No es un tema, creo que de ninguna materia de la facultad. ¿Sí? Intenten hacer las cosas de la mejor forma posible, pero no hablemos de optimización porque no estamos optimizando nada. ¿Sí? No se obsesionen porque su código sea 100% eficiente y que haga esto, porque al final van a terminar siendo, con todo respeto, van a terminar siendo una porquería. Y el compilador generalmente, para los casos generales, es más inteligente que nosotros. Así que el compilador va a optimizar lo más que pueda. Segundo, que nosotros en esta materia les pedimos que hagan muchos mallocs. En la vida real no se hace eso porque no es óptimo hacer muchos mallocs. Tiene un overhead que la verdad que es apesta. Así que no se preocupen en esta materia por optimización fuera de lo que pedimos, que es usar estructuras de datos acorde a lo que se quiere hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero buscar algo en un vector ordenado, voy a usar una búsqueda binaria. ¿Por qué? Y porque es... ¿Qué complejidad tiene buscar con búsqueda binaria en un vector ordenado? Esa me la deberían saber decir. N log n, ¿quién da más? Log n. ¿Sí? Buscar en un vector con búsqueda binaria es logarítmico. En cambio, si hago la búsqueda lineal, sería O de n. Entonces, en ese caso, ese tipo de optimización, sí. Usar la estructura o el algoritmo más óptimo desde el punto de vista de esta materia, sí, eso lo vamos a pedir. ¿Sí? Si queremos insertar muchos elementos en una estructura, ¿qué vamos a hacer? Y mira, yo sé que las estructuras son así, bueno, entonces, no sé, usemos una tabla de hash. Listo, usemos una tabla de hash. ¿Sí? Pero después verificar que sea súper óptimo. No, mira, acá estoy usando una variable de más, entonces esta variable la puedo evitar. Olvídate de eso porque el compilador va a agarrar tu código, lo va a masijar y va a sacar cualquier cosa. ¿Sí? El compilador te va a optimizar esas cosas, no te preocupes. Nada.
Esa era la nota que quería decirles. No, no se obsesionen con optimizar código porque van a terminar siendo una chanchada. ¿Sí? Enfóquense en hacer código entendible, ¿sí? Código que yo lo pueda leer y entender qué es lo que hace solamente de leerlo, porque los nombres son claros y porque la estructura del código es sencilla y entendible. Con eso yo me doy por satisfecho. Pero bueno, ¿por qué probar? Porque yo quiero asegurarme de que el programa funcione correctamente, ¿sí? Esto, creo que es el mismo gráfico que les muestro siempre. Esto está sacado de un TP de ustedes, ¿sí? De cuatrimestres anteriores. En ese caso teníamos un main, torneo jugar ronda, era un torneo Pokémon, ¿sí? Siempre es lo mismo, ¿sí? Tiene un vector dinámico de Pokémones. Y en este caso se jugaba, podríamos repetir este TP algún día. Se jugaba en torneos, se comparaba a ver cuál tenía más fuerza, más defensa, lo que sea. Y básicamente el TP eran estas cuatro funciones y el main, ¿sí? Las que están en colorcito. Ahora, yo para agrandar un poco, les dije, miren, estas cuatro son las funciones que hicieron ustedes. Todas las que están en gris son funciones del sistema, ¿sí? De la biblioteca más que el sistema. Por ejemplo, puts o free, malloc, realloc, scanf, ¿sí? Son todas funciones que son ajenas a nuestro programa. Si se fijan, esto es bastante sencillo, ¿sí? No hay nada, no hay nada muy complejo. Está bien, hay llamadas que se cruzan, pero en general está bien. Ahora, cuando tenemos un programa un poquitito más no simple, digamos, este es un programa un poquito más complejo, tampoco es una barbaridad, pero es un poco más complejo, ¿sí? Y lo que empezamos a ver acá es que ya la cantidad de módulos que tenemos acá es muy grande, o quizás lo suficientemente grande como para no poder nosotros tener en nuestra cabeza qué es lo que hace cada una, ¿sí? Por ahí tenemos que ir al código y ver, che, ¿qué hacía esta que está acá? Ah, esta que está acá hacía tal cosa. Y esta que está acá, que es parecida porque tiene color parecido. Y esta que está acá, y esta que está acá, no van a poder mantener en su cabeza todo lo que hace cada función, ¿sí? No lo van a saber. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que voy con esto es que es un sistema más grande y va a ser más complejo de analizar y de razonar acerca del sistema, ¿sí? ¿Y qué problema hay con eso? El problema es que cuando yo tenga una falla en alguno de los componentes del sistema, por ejemplo en este, se van a ver afectados todos estos componentes. ¿Qué significa eso? Significa que por ahí yo veo que, no sé, hay algo que no está funcionando bien acá, pero en realidad el origen era acá, ¿sí? Bueno, ¿y cómo encuentro yo que... ¿Cómo encuentro cuál fue el error? ¿Qué pasó? Porque yo digo, ya, estoy debugueando acá porque pasó algo acá, pero en realidad cuando empiezo a fijarme, pero este depende de esto que está acá, y depende de esto que está acá, y depende de esto que está acá, y este depende de este, y de este, y este depende de este, de este y de este. Y por ahí empiezo a fijarme y hay otras cosas que no estoy viendo, ¿sí? Entonces, eh, se complica. Básicamente se complica analizar estas cosas porque tienen muchísimas funciones, muchísimos módulos que interactúan entre sí y pueden fallar, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gustaría es asegurarme de que un cambio acá no me arruine el sistema acá abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Quiero asegurarme de eso. Quiero asegurarme de que lo que estoy construyendo funcione en todo momento. ¿Por qué? Porque no puede ser que cada modificación que yo haga me termine destrozando el sistema, ¿sí? La pregunta es cómo hago yo para asegurarme eso. Justamente a eso vamos con el testing, ¿sí? ¿Cómo hago yo para asegurarme eso? Primero hablemos de algunas definiciones que las vemos muy rápido y la verdad que después las ignoramos. Pero falla es un defecto no detectado, error es un estado incorrecto de nuestro programa y fallo es el comportamiento incorrecto de nuestro programa. Esto, desgraciadamente, lo van a ver de distintas formas por un tema de traducción, más que nada, sobre todo fallo y falla. Pero uno es failure y el otro es fault, ¿sí? Por eso falla y falla. Es un tema de traducción, pero a mí me alcanza con que ustedes sepan que eh, una falla es algo no detectado, ¿sí? La falla estaba acá. Acá había una falla. ¿Qué pasó? No sé. ¿Por qué es una falla? No lo detecté todavía. Es una falla. Es un defecto. ¿Sí? Está ahí, no me molesta hasta que me doy cuenta. Cuando me doy cuenta, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay un fallo, ¿sí? Algo falló, si quieren. Entonces, me falló acá abajo, dijimos. Se manifestó como un fallo acá abajo, pero la falla real estaba acá arriba. ¿Sí? El defecto estaba acá arriba. Quizás es mejor decir el defecto. El defecto estaba acá y eso me desencadenó en un comportamiento incorrecto que acá hizo que me explotara el programa. ¿Sí? Que era un estado de error, que era un estado incorrecto en nuestro programa. Si tenemos un error. Queremos evitar eso. ¿Cómo hacemos para evitar eso?
tenemos varias posibilidades. Que en general se usan en conjunto, ¿sí? No es que se usa una y la otra, o la otra, se usan en conjunto. Entonces tenemos, por ejemplo, análisis estático. Análisis estático consiste en pasar un programita por el código que lo que hace es justamente analizar el código. ¿Por qué estático? Porque el código está muerto, si quieren, es el código sin correr, ¿sí? Es el código, ahí el texto del código lo analiza y dice, esto hace tal cosa, se relaciona con tal otra función, y se puede en base a eso armar un grafo de dependencias, si quieren, que te analiza cómo se comportaría o cómo interactúa cada uno de los componentes con otras partes del sistema, ¿sí? Este análisis entonces lo que te va a dar es el grafo de ejecución y posiblemente puedas eliminar cosas que son redundantes o quizás encuentres en tu grafo de código, quizás encuentres algún ciclo o alguna cosa rara que vos decís, che, esto es recursivo realmente. ¿Está bien que esto sea, que se llame a sí mismo en un círculo? Bueno, no sé, quizás tenés estas funciones que se llaman así y ahí tenés un ciclo y decís, ¿está bien ese ciclo? Bueno, este análisis estático te puede ayudar a detectar distintos tipos de cosas. Una de esas cosas es esto. Eh, en fin, ¿sí? Primera posibilidad, análisis estático del código. Segunda posibilidad, análisis dinámico. El anterior era sobre el código sin ejecutarse, si era sobre el texto del código. En este caso es sobre el código ya compilado y corriendo. Si vamos a correr nuestro programa, vamos a pasarle una entrada y vamos a verificar que la salida que obtengo es la correcta, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el TP1, yo sé que al TP1 le paso un nombre de archivo. No sé, supongo que hicieron un main que agarra el archivo, se lo manda a cargar cajas, lo muestra por pantalla y sale, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento esperado? Bueno, que si yo le paso un nombre de archivo que tiene una caja con 10 Pokémon, eso me muestre 10 Pokémon por pantalla en orden alfabético y salga. Entonces yo le voy a pasar como entrada ese archivo, voy a fijarme que por pantalla se muestren esos 10 Pokémon en orden alfabético y salga normalmente, ¿sí? Entonces estoy analizando el código mientras corre. Estoy analizando que el código se comporte de forma correcta. En estos casos, por ejemplo, tenemos pruebas unitarias y pruebas de integración, ¿sí? Que son más o menos lo que vamos a hacer en esta materia, pero en sí sepan que estos son temas de algoritmos 3, ¿sí? El tema de testing es un tema que se ve más en profundidad en algoritmos 3. Nosotros acá lo usamos como herramienta nada más, así que por ahí ven en los exámenes no van a aparecer preguntas de testing porque no es tema de la materia. Y cuando hacemos testing de ese estilo, dividimos los casos generalmente en dos, lo que llamamos de caja negra o de caja blanca, ¿sí? Que hoy Nico les contó un poco de caja negra y caja blanca. ¿Quién se anima a decirme qué diferencia había entre caja negra y caja blanca? O caja opaca y caja transparente. Caja negra es, digamos, forman parte de, o sea, serían los datos de salida, o sea, lo que hace el algoritmo. Y caja blanca sería cómo es que lo hace. No sé si se entiende. Más o menos. Estás por ahí. Estás cerca. La diferencia entre caja negra y caja blanca es que en la caja negra yo lo que le voy a dar es una entrada y una salida, pero yo no sé lo que pasa dentro, ¿sí? ¿Qué es lo que sé? Yo sé que el programa recibe el archivo, lo lee, lo muestra y sale. ¿Sí? Ok. ¿Pero realmente hace eso el programa? ¿O lo único que hace es agarra el archivo, lo lee y lo tira por pantalla como viene? ¿Crea la caja? ¿Crea los Pokémon? No sé. No sé qué es lo que sé. Yo sé cómo se comporta, ¿sí? Yo sé solamente cómo se comporta. En la caja blanca, yo sé lo mismo. Yo sé que tengo la entrada, tengo la salida, sé cómo se comporta. O sea, sé lo mismo que antes. Pero además, sé qué es lo que hace adentro. Sé que adentro tiene tantas líneas de código y hace esa línea de código y sé que tiene un if y que tiene un case, que tiene varios casos distintos. Sé que tiene un caso para los archivos de más de 100 líneas y los de menos de 100 líneas, por decir algo, ¿sí? Entonces, la diferencia es esa. La diferencia es que en un caso yo no sé qué es lo que hace adentro, o sea, sé lo que hace, pero no sé cómo lo que hace, no sé cómo lo hace. En el otro sé lo que hace, pero sé cómo lo hace también, ¿sí? Entonces es el cómo la diferencia. ¿Cómo lo hace este? No sé. ¿Cómo lo hace el otro? Lo sé, ¿sí? ¿Qué diferencia nos va a dar eso a la hora de probar? La diferencia es que a la hora de probar, en uno de caja negra, yo sé que para cierta entrada tengo una salida. Nada más. Entonces, ¿qué probás? Bueno, pruebo las diferentes entradas que me pueden producir algún error a la salida para ver si ese caso está contemplado. Por ejemplo, le paso un archivo inexistente, le paso un archivo vacío, le paso un archivo con varios Pokémon repetidos, por ejemplo, no sé, ¿sí?
yo conozco el comportamiento, pruebo el comportamiento. El de la caja blanca, por ejemplo, yo sé que tiene un caso especial si el nombre del archivo termina, por ejemplo, con CSV, y si no termina con CSV, tiene otro caso, ¿sí? Entonces, acá, por ahí no se me hubiese ocurrido eso. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que hace adentro. Entonces, entrada-salida es lo único que me interesa. En este caso, yo sé que tiene un caso especial para CSV y uno para TXT, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer, además de lo anterior, es pasarle archivos con nombre CSV y archivos con nombre TXT. ¿Por qué? Porque sé que los caminos que hace internamente en el código son distintos. Entonces, yo quiero probar los dos casos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Hace muchas cosas más que no se ven y ahí está la caja blanca. La diferencia es que sabes cómo lo hace. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos testing de caja blanca, ¿qué significa caja blanca? Significa que vos tenés acceso al código y sabes lo que hace. ¿Sí? Entonces, como sabes lo que hace, sabes cuáles son los distintos casos posibles y como sabes cuáles son los distintos casos posibles, podés analizar en qué puede fallar cada uno de esos casos y podés ir y pegarla directamente ahí. ¿Sí? Más definiciones, prueba unitaria, prueba de integración. Prueba unitaria es una prueba automatizada que se enfoca en comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de nuestro sistema, por ejemplo, una función, que es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Más o menos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen la función Pokémon crear desde string, ¿sí? ¿Y qué va a hacer Chanutron? Va a tener una prueba que va a probar esa función mandándole distintos strings, un string válido, un string inválido, un string con menos campos de los que tiene que tener, un string nulo, ¿sí? Entonces, esas serían las pruebas unitarias de esa función. Y después, pruebas de integración, que por ahí tenemos alguna cada tanto, automatiza el correcto funcionamiento de varios componentes. Entonces, por ahí tenemos pruebas donde se abre una caja, se fija cuántos Pokémon hay, recorre los Pokémon con una función y después, no sé, combina la caja, la guarda y la levanta de nuevo y se fija que esté todo bien, ¿sí? Son pruebas donde se van combinando distintos módulos y se van probando todos, digamos, para ver cómo interactúan entre ellos y no solamente las funciones por separado, ¿sí? Como les dije, de esto van a ver más en Algoritmos 3, lo que me interesa ahora es que se lleven la idea de cómo funciona esto. Y después, acá tenemos la anatomía de una prueba unitaria, que ya estamos cerca del final, no desesperen. Básicamente vamos a decir que una prueba unitaria para nosotros en esta materia va a tener tres partes. Va a tener una inicialización, una afirmación y una destrucción. Lo vamos a ver en código para que se queden tranquilos y vean cómo funciona, ¿sí? Pero básicamente estas tres cosas tenemos, ¿sí? ¿Qué significa inicializar? Significa, por ejemplo, no sé, lo que les dije recién, quiero probar la función crear Pokémon desde string, ¿sí? Quiero probar esa función. ¿Qué inicializo? Bueno, voy a inicializar un string que tenga cierto texto. ¿Sí? ¿Cuál es el texto? Bueno, el texto que quiero probar. Por ejemplo, un string vacío. Voy a inicializar la prueba para tener los datos que necesito. Después voy a hacer una afirmación. ¿Cuál es la afirmación en este caso? ¿Qué quiero afirmar sobre el código? Quiero afirmar que cuando llamo a la función Pokémon crear desde string con un string vacío, eso me debería devolver un puntero null. ¿Sí? Esa es una afirmación que yo hago sobre el código. ¿Sí? Esta afirmación me va a dar, por ejemplo, si se cumple o no se cumple. ¿Sí? Yo afirmo que el código tiene que hacer esto. Bueno, ¿se cumple o no se cumple? La prueba me va a decir si se cumple o no se cumple. Si no se cumple está mal, si se cumple está bien. Y después, bueno, destrucción en caso de que lo necesite, destruir las cosas que inicialicé. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero hacer una prueba de caja guardar, voy a inicializar una caja. Voy a llamar a caja guardar. Caja guardar. ¿Sí? Voy a afirmar que caja guardar me va a devolver tal cosa y va a crear un archivo. Y después en la destrucción voy a destruir la caja. ¿Sí? Destruir caja. Sí, me maté. ¿Se entiende entonces cómo va a funcionar esto? Como les dije, ahora podemos verlo en código, pero me interesa que entiendan esto. Probar no va a ser más que escribir pruebas que lo que hacen es afirmar cosas sobre nuestro código. En definitiva, probar es afirmar cosas sobre nuestro código. ¿Sí? Es decir, mi código hace tal cosa. Mi código hace tal cosa en tal caso. Cosa y caso. ¿Sí? Mi código, mi función tal, cuando le paso un nombre de archivo, lo va a levantar en memoria y va a crear una caja. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Me quedé solo? ¿Me abandonaron? ¿Sí me abandonaron? Bueno, está bien. Profe, Sí, ¿podría repetir inicializar? O sea sé lo que es, pero... inicializar es
crear todas las cosas y preparar las cosas que necesitas para hacer la afirmación, básicamente. ¿Qué necesitas para hacer la afirmación? Yo estoy probando cajas guardar. ¿Qué necesitas para hacer la afirmación de que cajas guardar guarda una caja y te crea un archivo y te devuelve 0? Bueno, necesitas una caja. Entonces vas a crear una caja con los datos que necesites, ¿sí? En la afirmación vas a guardar la caja y vas a verificar, y después en la destrucción vas a destruir la caja. ¿Sí? Es básicamente eso. Muchas gracias, profe. De nada. Bien. Por supuesto que vamos a tener un montón de pruebas, ¿sí? Bueno, acá estaba. Creo todo lo que necesito para mi prueba. Una más afirmaciones que me permitan conocer el comportamiento esperado si es el que yo quiero. Y después destruir. Y lo que voy a tener son después varias pruebas, ¿sí? Para probar la totalidad de algún aspecto de mi programa. Por ejemplo, la totalidad del módulo Pokémon, ¿sí? O la totalidad del módulo cajas, ¿sí? Básicamente esto voy a tener. Pregunta fin. Pero antes de las preguntas fin vamos al código. Olvidémonos de esto. Vamos acá. Estas son, por ejemplo, las pruebas. Una parte importante de las pruebas es, si ustedes se fijan al principio que les dije, yo quiero probar por qué. Porque quiero asegurarme de que mi código sea correcto. Quiero programar y tener la seguridad de que mientras programo y mientras modifico algo, lo demás sigue funcionando. ¿Sí? Entonces eso es fundamental. Yo poder programar y tener la seguridad de que no estoy rompiendo nada es genial. ¿Sí? ¿Cuántas veces le pasó que, uy, modifiqué esto y ahora se rompió lo anterior? ¿Y cómo te diste cuenta que se rompió lo anterior? Y te diste cuenta tarde. Te diste cuenta cuando ya pasaron 2 días, estabas terminando el TP, decís, ya lo termino, tal, che, no funciona esto que hicimos hace 2 días. Bueno, no sé. ¿Sí? Te diste cuenta tarde. La idea es no darse cuenta tarde, sino darse cuenta temprano. ¿Cómo te das cuenta temprano? Con pruebas. Pero las pruebas tienen que ser automatizadas. ¿Qué significa automatizada? Automatizada significa que yo corro las pruebas y automáticamente me dice si está todo bien o no. No tengo que ir yo fijarme a ver qué puso la prueba, esto está bien, hago un printf y me fijo que imprima los Pokémon. No, porque yo tengo que verificar, ¿sí? No quiero hacer eso. Quiero que mis pruebas automáticamente me digan si está todo bien o no. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Estas son las pruebas que nosotros les pusimos para el TP de prueba, que no sé si mucha gente lo hizo, pero por ejemplo, vayamos... Sí, está bien. ¿Sí? Si ustedes se fijan, lo que hago yo es, por ejemplo, tengo una prueba que me dice que el vector se crea vacío. ¿Sí? Si no se acuerdan del TP, el TPS, nosotros teníamos vector de enteros.h, que básicamente teníamos un vector enteros crear que devuelve en un caso de error, pero crea un vector de enteros vacío, ¿sí? Con tamaño 0. Entonces yo lo que estoy afirmando es eso, es decir, esta función cuando yo la llamo me tiene que devolver un vector creado con 0 elementos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es, si se fijan, inicializar. ¿Qué necesito inicializar para que esto funcione? Nada, realmente nada. Simplemente necesito una variable, no inicializo nada. ¿Qué necesito destruir al final de la función? Bueno, necesito destruir el vector, ¿sí? O sea, inicialización y destrucción están claramente identificadas. Y después viene la parte de afirmación, donde yo voy a afirmar que algo sucede o no sucede, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a afirmar en este caso es que al invocar a vector enteros crear, ¿sí? Esta función me va a volver algo distinto de null, ¿sí? Entonces, esa afirmación que me dice que puedo crear un vector de enteros, ¿sí? Puedo crearlo y me da distinto de null. O sea, yo afirmo que cuando llamo la función me da algo distinto de null. Y además, afirmo que el tamaño de ese vector inicialmente es 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo estoy afirmando cosas sobre mi código. Yo hago cosas con mi código y afirmo que se comporta de esa forma. Entonces, cuando yo lo corra, esta prueba me va a decir si la afirmación es correcta o incorrecta. ¿Sí? ¿Entienden esto? O por ejemplo el de insertar. ¿Cómo es el de insertar? Bueno, la inicialización que hace, crea un vector. ¿Por qué? Porque voy a necesitar un vector para insertar cosas. La destrucción que hace, destruye el vector. ¿Y las afirmaciones qué son? Y la afirmación es, por ejemplo, que cuando yo agrego un entero, ¿sí? Me devuelve el vector. ¿Y esto era así? Sí, porque te dice cuando agregas un elemento, si tuvo éxito, que en este caso es siempre, porque no hay errores de memoria nunca,
devuelve el vector original, ¿sí? Entonces, yo lo que afirmo es, cuando agrego un elemento al vector, me devuelve el vector original. Además de eso, el tamaño ahora va a ser 1, ¿sí? Y puedo obtener ese entero porque ya lo inserté. ¿Sí? Estoy afirmando esas tres cosas sobre el código. ¿Qué me van a decir esas tres afirmaciones? Esas tres afirmaciones me van a decir si el insertar, el agregar elementos, se está comportando como corresponde. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Excelente. Entonces, con eso, lo que yo puedo hacer... Acá... Creo que... Déjenme modificar una cosa acá. Para que no se borre nada. Y déjenme poner acá... No debería hacer esto, pero hagámoslo. Poner esto así. Ahí está. Ahí está, tenemos las pruebas, ¿sí? Lo que me facilita esto es que cuando yo corra el test, que básicamente este bash lo único que hace es llamar a make con algunos carteles que les pone el Chanutron, nada más para poner los carteles el bash, ¿sí? O quizás hice algo mal cuando modifiqué el makefile. Quería modificar, sí, sí, saquemos esto, ahí está, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a correr este programa con las afirmaciones que yo hice, me va a decir cuáles afirmaciones fallan y cuáles no, me las va a contabilizar todas y al final me va a decir, correr las 26 pruebas y las 26 pasaron, ¿sí? Si alguna falla me lo va a avisar y yo ya rápidamente sé que mi programa, al modificarlo, se sigue comportando como yo quiero, ¿sí? Si falla alguno, puedo empezar a recorrer y ver cuál falló, ¿sí? Pero si no falló ninguno, ya está. Yo tengo la seguridad de que con las afirmaciones que puse, que las afirmaciones que puse siguen siendo correctas, ¿sí? Mi código se sigue comportando como yo lo especifiqué, ¿sí? Las pruebas son una especificación de lo que yo quiero de mi programa. Yo quiero que al insertar elementos en mi vector pase esto. Yo quiero que al crearse un vector pase esto. Yo quiero que al insertar múltiples elementos, eh, inserto 12, 13, 12, 34 y 56, quiero que el tamaño del vector sea 3 y que esos elementos estén en la posición que le corresponde, ¿sí? Estoy especificando el comportamiento, ¿sí? Eso es lo importante, especificar el comportamiento. Bueno, otras pruebas, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que estoy haciendo. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo funciona el testing y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Digamos, eso creo que ya lo saben de Algoritmos 1, con esto de que les falla cosas que pensaban que funcionaban. Pero con cada función probás que vaya funcionando paso a paso y si falla alguno sabés que falla ahí y no antes. Sí, lo recomendable es ir probando paso a paso, como les dije antes, función a función, módulo a módulo, para asegurarse de que cada cosita funcione bien y después si quieren hacer una prueba de integración donde se integran varias cosas. ¿Sí? De nuevo, en algoritmos 3 lo van a ver un poco distinto, van a ver, ¿cómo era la regla de las 3A? Era... No me acuerdo, creo que era la triple A, sí. ¿Cómo era? No me acuerdo. No importa. La A era de assert seguro, una de las A's. Ya, no importa. En algoritmos 3 lo van a ver. Y lo que me falta mostrarles es este afirmar, no es más que una función. En este caso es una macro, sí, porque bueno, hay varias versiones disponibles. Este framework lo pueden usar si quieren, es el que les recomendamos. ¿Por qué? Simplemente porque es el framework didáctico, entre comillas, que hicimos nosotros, para que ustedes entiendan cómo funciona el testing, porque cómo funciona el afirmar. El afirmar no es nada más que una función que recibe una expresión booleana verdadero o falso y un string y les muestra por pantalla y va contabilizando, ¿sí? Entonces, déjenme ver dónde está esto. Ah, estaba acá. Está. Entonces, es básicamente esto, ¿sí? El afirmar, ¿qué es? Afirmar es una función que recibe una afirmación, verdadero o falso, y un string, y lo único que va haciendo es, che, la afirmación es verdadera, sí, bueno, imprimí la tilde verde, y si no imprimí la tilde roja, poné la descripción y actualizó un contador, ¿sí? Ya está. Y eso es todo, ¿sí? Y el reporte es simplemente mostrar los contadores, nada más. Como ven, este framework de testing no son más que 50 líneas de código, ¿sí? Y con este framework de testing, que son 50 líneas de código, tienen automatizado por completo el testing de su programa, ¿sí? Una vez que escriban las pruebas como corresponde.
Sí, no, no era eso, Mateo. Era arrange, act, assert. Sí, está bien. Pero bueno, en Java y en otros lenguajes no tienen destrucción y esas cosas. Entonces, acá es más importante poner el foco ahí para que ustedes sepan que tienen que inicializar, hacer la afirmación y después destruir. ¿Sí? O limpiar o lo que sea. Bueno, ¿se entendió entonces? ¿Quieren ver alguna otra cosa más? ¿Alguna aclaración extra que haya que hacer? Sepan que a partir del TP de lista en adelante, ustedes tienen que hacer las pruebas unitarias. O las pruebas. ¿Sí? Entonces, les vamos a pasar un esqueleto, si quieren, de pruebas para que ustedes completen, pero lo tienen que hacer ustedes. Es parte de la nota, básicamente. Es parte de la nota. Los obligamos porque les sirve. La realidad es que ustedes terminan escribiendo las pruebas al final. Pero bueno, la idea es que vayan escribiendo las pruebas junto con el código. Tipo, che, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy implementando la función insertar. Especifico la función insertar. ¿Cómo debería funcionar? Bueno, yo sé que al crear un vector y después insertarle cosas, tienen que pasar estas tres cosas. Bueno, afirma esas tres cosas, fíjate si es cierto, escribí la prueba, y una vez que tenés la prueba escrita, empezá a hacer el código, ¿sí? Y mientras vas haciendo el código, vas corriendo las pruebas una y otra vez, y te hiciste una modificación, correr la prueba de nuevo. La prueba sigue dando bien, listo, está perfecto, ¿sí? Excelente, bueno, si no hay más dudas, o si hay alguna duda, respondemos, y si no, cerramos la clase, y nos vemos el jueves, pero a ver, se sortean dudas. Si no me quedó de todo claro la diferencia entre fallo No sé si se te y cortó a falla. vos o si se me cortó a mí. No es algo para que no, simple. Creo que se me cortó a mí. Si no me queda Entre fallo y bien. falla, como te dije antes, Sí. no te preocupes demasiado porque hay un tema de traducción ahí, pero fallo es el defecto. Falla es el defecto. De nuevo, venís acá. Falla es el defecto. ¿Sí? Es lo que está mal en el código. No sé, hice el malloc con un tamaño inadecuado. ¿Sí? Hice un malloc, en vez de hacer el malloc de 100 enteros, hice malloc de 100 chars. Es una falla. El compilador no se va a dar cuenta. Quizás Valgrind no se da cuenta porque reservaste 100 chars en vez de 100 enteros, pero estás usando 1 o 2, todavía no llegaste, no pasó nada. ¿Sí? Esa es una falla, es un defecto que está en tu programa. ¿Sí? Después, en algún momento, vos seguís usando tu programa y en cierto punto, no sé, te tiras a Mutation Fall. ¿Sí? O queda haciendo un bucle infinito porque está escribiendo o leyendo valores inválidos de memoria. ¿Sí? Bueno, tu programa está en un estado incorrecto. Si se produjo un error. ¿Sí? Entonces, ese bucle infinito, ese sí es el fallo. ¿Sí? El fallo fue causado por la falla, por el defecto. ¿Sí? El defecto, como un defecto de fabricación, si querés, fabricaron mal la tela, hay un defecto en la fabricación de la tela, nadie se dio cuenta, y hasta que el tipo fue, compró la remera y se la puso y encontró que se agujereaba cuando se la ponía, bueno, ese es el fallo, está bien. El comportamiento incorrecto es ese, digamos, no se tiene que agujerear la remera mientras me la pongo. El defecto estuvo en la fabricación de la tela, nadie lo detectó. ¿Sí? Es un defecto de fabricación. Es parecido, de ahí viene. Solo tengo una pregunta de la clase del jueves. ¿En qué consiste y si podemos llevar el TP en un pendrive o con Subla Neutron basta? No es que con Subla Neutron basta, es que yo les pido que lo suban a Neutron. ¿Sí? La dinámica del jueves es así. Cada uno va a estar en su banco. Yo voy a estar con el proyector y vamos a estar en la Meet para que todos vean también desde su computadora o teléfono si quieren, para que sea más fácil y no tengamos que acercarnos todos a la pantalla. Están ahí, suben el código, me dicen, yo tengo tal duda en mi código. Bajamos el código de Chanutron, por eso tiene que estar en Chanutron, lo bajo, lo compilo, revisamos el código, corregimos el código, se explica algo si por ahí no quedó claro los tipos incompletos o lo que sea, se explica en el pizarrón y seguimos, ¿sí? Listo, se solucionó tu TP, vamos al TP del siguiente. Y así vamos solucionando entre todos problemas. Es importante que todos tomen nota, ¿por qué? Porque los errores que tengan sus compañeros seguramente los tienen ustedes también. Entonces, mientras arreglamos el TP de uno, no se pongan a boludear, aprovechenlo, ¿sí? Aprovechenlo y consulten también. Si llevamos compu, ¿pasa algo? Si llevan la compu, pueden ir trabajando ahí su código, no hay problema. Mejor, porque mientras vamos corrigiendo el código de otro, pueden ir viendo, yo tengo ese error, y lo corrigen en el momento, lo suben a Chanutron y prueban que esté todo bien. ¿Cómo uso el bot? Está explicado en la página TP0. Perfecto. ¿En qué aula el jueves? Les digo el jueves. No sé. Si todavía no lo terminé, lo subo igual. Por supuesto. No cambiaría porque no va a pasar las pruebas, ¿no? No, no pasa nada.
Si no pasa las pruebas. Pero por más que no pase las pruebas, yo lo tengo disponible para bajar. Bueno, Tengo una entonces. pregunta. Sí, Un segundo. sí. Yo cuando estoy haciendo lo del archivo de caja C, yo puedo llamar o sea, llamo a las funciones de Pokémon C para poder agarrar y generar, pasar los strings. Una vez que ya estoy leyendo el archivo. Pero cuando quiero, para eso, después le devuelvo un struct de Pokémon y yo tengo que aclarar dentro de caja de, bueno, el archivo de caja C, el malloc de lo que me ocuparía ese struct. No sé si se entendió. No, pero creo que me doy una idea de lo que querés preguntar. Em, vos decime si no es así. En caja.c, vos no conoces la estructura de Pokémon.c, ¿sí? Entonces, cuando vos creás un Pokémon, crear Pokémon te devuelve un puntero. ¿Por qué te devuelve un puntero? Porque no te puede volver un Pokémon. ¿Por qué no te puede volver un Pokémon? Porque lo crea en memoria dinámica y porque vos no conoces el tamaño, ¿sí? Entonces vos tenés el puntero al Pokémon ya creado. En tu archivo de caja.c, vos querés guardar ese Pokémon, ¿sí? Pero no podés guardar un Pokémon porque no conoces el tamaño, justamente. Entonces lo que guardás es un puntero. Así que lo que vas a tener vos es un vector de punteros. No sé si esa es la pregunta, pero te digo la verdad, no entendí bien a qué te referías. Entonces vos no tenés que, desde caja, vos no vas a manipular el Pokémon. Vos si querés podés pedirle los datos del Pokémon con las funciones de Pokémon. Vos tenés, por ejemplo, Pokémon nombre que te devuelve el nombre. Vos no accedes a Pokémon flechita nombre. ¿Era esa la duda? ¿O no? O sea, devuelve un puntero de Pokémon Class String. Digamos, ahí no hay mucha opción. Simplemente porque eh, Pokémon.h, digamos, te dice que te devuelve un puntero. No, no te queda otra, digamos, te devuelve un puntero. Por eso mismo digo, si me devuelve un puntero, Sí. yo tengo que poner return el nombre del puntero. ¿Sí? No el nombre del puntero. Eso lo que me devuelve no es un struct. Un puntero a Pokémon T. Es un puntero, tiene un Ah, asterisco. listo. Listo, listo. Entonces lo único que guardaría serían los cosas, los punteros. Claro. Pero cuando yo lo defino en caja.c, Sí. lo que estaría devolviéndole sería un int, no un ¿Por qué un int? o un struct. Pues yo tengo Un, que definir un antes de Pokémon-T. Pokémon-T, pongo el nombre que yo le quiero agregar y después de eso lo tendría que agregar a otra, por así Pokémon-T decirlo, vector. puntero Pokémon. Mm, Y lo que vas a terminar devolviendo es el Pokémon. Y acá en el Sí, medio haces algo. a eso sí, pero me refiero en caja. Cuando yo quiero crear la caja, Sí. ¿dónde está? ¿Qué pasa con crear la caja? Caja.h. Crear caja. En, en caja, sí. Yo tengo que agarrar y tengo que agregar los Pokémones a un vector. Si yo quiero agarrar, yo los puse como si fuera un vector. ¿Sí? Entonces, ahí yo le agarraría todo lo de cargar caja de archivo, pasaría todas las líneas y cada línea me devolvería un puntero. Sí. Entonces, después de eso yo lo tendría que agregar a un vector aclarando el tipo de dato del output. Ese output, ¿lo pondría como int o lo pondría como puntero? No entiendo a Es, qué te referís, porque vos lo que vas a tener es un Pokémon T-Pointer, vector, digamos. point and border, perfecto. Y ahí Es después que de sí, eso no lo te puedo queda otra, agregar. porque ¿qué es lo que vos querés? Vos crear Pokémon que te devuelve, un puntero a Pokémon. ¿Y vos qué querés tener? Querés tener un vector de esas cosas. ¿Y qué son esas cosas? Y esas cosas son un Pokémon T-Pointer. Y de eso querés un vector, bueno, es otro puntero. Es básicamente eso. Eso, de hecho, podés revisar clases anteriores que lo explicamos y lo hicimos. Eh, está subido a YouTube. Entonces, ¿cómo es que modificas Joya. ese Pokémon? No podés modificar el Pokémon desde fuera de Pokémon.c. No tenés que modificarlo tampoco. Entonces la estructura caja va a tener un vector de punteros
de punteros a Pokémon, o sea, un vector T-pointer. Es, de nuevo, es lo que ya hicimos un par de veces. Déjenme ver dónde está. Mismos dos. Práctica. Creo que todavía tengo el dibujo, si no lo borré. O quizás sí lo borré, no me acuerdo. Aquí está. Sí. En un caso, ¿ustedes qué tienen? Tienen una función que ¿qué les devuelve? Les devuelve un puntero a Pokémon. Está en algún lado del heap flotando, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener un vector de estas cosas. Un vector de... ¿Y estas cosas qué son? Y estas cosas son punteros. Punteros a Pokémon. Entonces, lo que apunta a eso va a ser un puntero a Pokémon. Es básicamente eso. No pueden tener esto porque no saben el tamaño de cada cosa y no lo pueden copiar. Se podría hacer de alguna forma, pero no lo vamos a hacer. Digamos, lo que tiene que tener es esto, que es lo más sencillo. Ya lo tienen, digamos. Sí, está todo claro eso, porque es fundamental para el TP. El 90% del TP es esto. El otro 10% es lo que ya hicieron en el TP1 o en los enunciados que le puse como apartados en el TP0 o en los apartados que le puse en el enunciado de leer un archivo y todo eso. Y el vector dinámico. ¿Sí? ¿Estamos todos en lo mismo? ¿Es chino básico? Es que vos, de nuevo, lo que tenés que pensar siempre son los tipos. Vos olvídate que es un puntero doble, ¿sí? ¿Importa que sea un puntero doble? No. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés en definitiva es... Es más, podemos verlo en el código si quieren. Lo que importa es que vos tenés, por ejemplo, acá tenés un vector de ¿qué? Un vector de cosas. ¿Sí? Ese es tu vector de cosas. ¿Está bien? ¿Me creen que esto es un vector de cosas? Yo puedo hacer, por ejemplo, un malloc de 10 size of cosas. Cosa. ¿Sí? ¿Y esto qué me da en memoria? Me da un vector de 10 cosas. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es cosa? ¿Qué es cosa? ¿Qué es lo que me devuelve Pokémon crear? Pokémon crear me devuelve un Pokémon T. Entonces, donde dice cosa, voy a poner Pokémon T pointer. Pokémon-T pointer, que es lo que me devuelve la función. Entonces, cuando reemplazo acá, ¿qué me queda? Ah, mira, me queda doble puntero. Está, digamos. No es que el doble puntero lo inventamos, digamos, sale naturalmente. Yo necesito apuntar a estas cosas, yo necesito una colección de estas cosas. ¿Qué es esa cosa? Bueno, después reemplazás. Si esto era un doble puntero, después te queda un triple puntero. Es lo mismo, es reemplazar. El concepto es el mismo, que es una colección de cosas. ¿De qué cosas es colección vector? De Pokémon Pointer. Pero podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Es lo mismo, no importa que sea la cosa. Eso es todo lo que tienen que saber. Después lo demás es reemplazar tipos. Chanotron no me deja registrar el mail. El mail es el mismo que aparece en el guaraní, barra el mismo al que le mandamos la invitación de Discord, etc. ¿Por qué te lo toma como error? Porque cosa no existe. Es algo que estoy inventando yo. Bueno, ahora sí, cortemos acá. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que termine? ¿Sí? Tengo una duda de caja guardar archivo, Sí. que es que, bueno, yo abro el archivo y después creo variables, una de chars, una de nivel, y a esas se las asigno con Pokémon nivel, con Pokémon ataque, Pokémon defensa. Ujú. Guardo todo en un string, lo leo, y eso me lo compila, y, digamos, funciona, pero Valgrind me tira que tiene error 18, por ejemplo, de 6 lugares distintos, algo así. No sé lo que es un error 18. Como les digo siempre, Literalmente eso. tienen que mostrar el log de Valgrind. Sin el log de Valgrind no los podemos ayudar. Entonces, cuando tienen error de compilación o error de Valgrind y no tienen la más puta idea de lo que significa, ¿sí? Buscaron en Google y no entienden lo que significa, van a Discord, pero con el log de compilación o el log de Valgrind, y con eso enseguida, Valgrind enseguida te dice dónde está el error. Entonces, es un tema de saber interpretarlo. Así que vos vas a Discord con el log de Valgrind y te vamos a saber decir, mira, está mal esto, o como ya le pasó a alguno, está mal tu instalación de Valgrind y lo vemos, ¿sí? Pero postearle el log de Valgrind. Buenísimo, profe, gracias. Nada.
Y para acceder, o sea, la sintaxis, por ejemplo, del nombre sería Pokémon, flechita, nombre. No, digamos, sería vector. El vector que es una colección de cosas. ¿Cuál cosa quiero? Quiero la cosa número 5. ¿Y la cosa número 5 qué es? Y es una cosa. ¿Qué es cosa? Es Pokémon Pointer. Entonces, como es un puntero, digamos, puedes hacer la asignación. Pokémon de pointer, un Pokémon, igual a la posición 5 del vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que cosa era un Pokémon Pointer. Y ya está. Pokémon. ¿Sí? Entonces este Pokémon, ¿cómo le sacas el nombre a un Pokémon? Un Pokémon, flechita, nombre. ¿Por qué? Porque es un puntero, es una estructura un puntero. Bueno, ahora sí, cerremos porque tengo hambre. Como ya saben, nos vemos el jueves. Traigan dudas. Métanle pata al TP, por favor, porque queda poco tiempo. No se confíen. ¿Sí? Bueno, buena suerte, nos vemos el jueves y pregunten por Discord cualquier cosa.